Evangelio de hoy, martes 18 de agosto del 2026. Primera lectura. Lectura del libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 al 10. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, que temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría al enemigo que su mano había vencido, y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1,002, poner en fuga a 10,000? ¿No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca, y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la palabra de Dios que hoy se nos presenta es un llamado potente a la humildad y a una profunda reflexión sobre dónde ponemos nuestra verdadera seguridad y nuestra identidad. Nos invita a examinar las riquezas de este mundo y las del reino de los cielos y a decidir con sabiduría cuál de ellas anhelamos de verdad. La primera lectura del profeta Ezequiel nos pinta un cuadro dramático y aleccionador. Este gobernante, embriagado por su prosperidad material, su sabiduría y su poder, llega a la soberbia de proclamarse Dios, sentado en el trono divino, en medio de los mares. Su fortuna, su ingenio comercial y su sagacidad lo llevan a una peligrosa ilusión, la de ser invulnerable
autosuficiente, incluso divino, se cree más inteligente que Daniel, conocedor de todos los secretos, dueño de su propio destino, pero el Señor Dios le recuerda con crudeza una verdad ineludible. Eres hombre y no Dios. Esta pretensión de divinidad, esta autoexaltación, esta confianza absoluta en sus propias capacidades y bienes, lo condenan. Dios mismo anuncia que enviará contra él a los más feroces de los pueblos, que destruirán su esplendor, su sabiduría y su grandeza. Morirá como un pagano, y su tumba será el mar, un lugar que él creía su trono. Es una imagen escalofriante de cómo la soberbia y la idolatría de uno mismo y de las propias riquezas pueden llevar a la ruina total, a la aniquilación de la dignidad humana y a la confrontación con la propia mortalidad, revelando la fragilidad de lo que creíamos inquebrantable. Esta historia del príncipe de Tiro no es solo un relato antiguo, es un eco resonante en el corazón de cada hombre y mujer, en cada sociedad. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestras propias vidas, nos ensoberbecemos por nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestros éxitos, nuestras habilidades, nuestra posición social? ¿Cuántas veces, sin decirlo con palabras, actuamos como si fuéramos los únicos artífices de nuestra felicidad, los dueños absolutos de nuestro destino, los que no necesitamos nada ni a nadie, y menos aún a Dios? Esta es la raíz del pecado, la tentación primordial, la de ocupar el lugar de Dios, la de buscar en las criaturas lo que solo el Creador puede darnos. La idolatría de la riqueza, del poder, de la inteligencia e incluso de uno mismo es un abismo que nos separa de la fuente de la vida. Y precisamente, en este punto, el Evangelio de San Mateo viene a iluminar y a desafiar aún más nuestras percepciones. Jesús dice a sus discípulos una de esas frases que nos sacuden hasta los cimientos. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta afirmación dejó a los discípulos pasmados. ¿Por qué el asombro? Porque en su cultura la riqueza era vista a menudo como un signo de la bendición divina, de la aprobación de Dios. Si los ricos, que parecían tan favorecidos por el cielo, no podían entrar, ¿quién podría salvarse? Su pregunta es la pregunta de la humanidad. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, con su mirada fija en ellos, que es la misma mirada que nos dirige hoy a nosotros, les da la clave. Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí reside la gran esperanza, la luz en medio de la aparente oscuridad de la imposibilidad humana. La dificultad de que un rico entre en el reino no radica en la riqueza en sí misma, sino en la actitud del corazón hacia ella. Cuando la riqueza se convierte en el centro de nuestra seguridad, en nuestra fuente de identidad, en nuestro Dios particular, nos enceguece y nos impide ver la necesidad de Dios. Nos hace autosuficientes, como el príncipe de Tiro, y nos impide reconocer nuestra dependencia del Padre. Nos aferramos a ella con tal fuerza que no podemos soltarla para tomar la mano de Cristo. Pero lo que es imposible para el hombre, para el que se aferra a sus bienes y a su orgullo, es plenamente posible para Dios. La salvación no es obra de nuestras fuerzas, ni de nuestras posesiones, ni de nuestra sabiduría, sino de la gracia y la misericordia divinas. Es Dios quien, a través de su Hijo Jesucristo, abre el camino, nos libera de las ataduras de este mundo y nos capacita para entrar en su reino. El acróstico antes del Evangelio nos lo recordó bellamente. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Él, que era la riqueza infinita, se despojó de todo, haciéndose hombre y entregándose hasta la cruz, para que nosotros, por su humildad y su amor, fuéramos enriquecidos con la vida divina. Pedro, con su habitual franqueza, pregunta lo que muchos de nosotros podríamos estar pensando. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Es una pregunta muy humana, que busca una recompensa, y Jesús no defrauda.
Él promete una vida nueva, un asiento en tronos de gloria, y para todo aquel que por Él haya dejado casa, hermanos, padre, madre, esposa, hijos ecramílcades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí se nos revela la verdadera riqueza, la verdadera herencia. Las 100 veces más no es necesariamente una recompensa material en este mundo, aunque a veces Dios nos bendiga también con abundancia terrenal. Es, sobre todo, una riqueza espiritual, una paz que el mundo no puede dar, una alegría profunda que nace de la comunión con Dios, una familia de hermanos y hermanas en la fe que trasciende los lazos de sangre, un propósito de vida que da sentido a cada instante y finalmente la plenitud de la vida eterna. Esta es la inversión segura, la que no pierde valor, la que transforma nuestra existencia aquí y nos prepara para la eternidad. El mensaje es claro y profundamente pastoral. No se trata de condenar la riqueza material en sí misma, sino el corazón que se apega a ella de tal manera que desplaza a Dios. No se trata de exigirnos una pobreza absoluta que no siempre es posible o necesaria para todos, sino de cultivar un corazón desprendido, libre, que confía plenamente en la providencia de Dios. Detrás de la riqueza material, el pecado de orgullo y autosuficiencia puede anidar, como le ocurrió al príncipe de Tiro. La verdadera pobreza que nos pide el Señor es la pobreza de espíritu, la humildad que reconoce que todo es don de Dios, que dependemos de Él para todo y que nuestra mayor riqueza es Él mismo. Hoy, hermanos, se nos invita a una profunda conversión del corazón. ¿Qué riquezas, qué seguridades, qué orgullos nos impiden caminar libremente hacia Dios? ¿Estamos construyendo nuestro trono en medio de los mares de nuestras posesiones y logros, o estamos dispuestos a descender humildemente del pedestal de nuestra autosuficiencia para tomar el lugar de un siervo de Cristo? Que esta palabra nos mueva a revisar nuestros apegos, a soltar lo que nos encadena, a depositar nuestra confianza no en lo que tenemos o en lo que somos por nosotros mismos, sino en aquel que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Él es el único que puede hacer posible en nosotros lo que humanamente parece imposible: el acceso al reino de los cielos. Oremos. Señor Jesucristo, Príncipe de la paz y Rey de humildad, danos un corazón desprendido y libre, que no nos ensoberbezcamos por nuestras riquezas, talentos o sabidurías, sino que reconozcamos siempre que eres tú la fuente de todo bien. Líbranos de la idolatría de nosotros mismos y de nuestros bienes, y haznos confiar plenamente en tu providencia. Que tu gracia, que hace posible lo imposible, nos abra las puertas de tu reino y nos conceda la verdadera riqueza de la vida eterna. Amén.